Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 22. Dime, viejo, ¿cuánto tiempo más hasta que lleguemos? Al ser sacudido por el carruaje utilizado por el público general que estaba siendo jalado por 2 caballos, un niño con sus ojos brillantes preguntó a su padre que estaba sentado a su lado. Ese comportamiento inquieto y nervioso parecía que no podía esperar para llegar a su destino. Hacia eso, el padre del muchacho, como si quisiera contener a su hijo impaciente, respondió: «Muy pronto. Así que quédate callado. Eso es todo lo que has dicho desde hace algún tiempo. Estoy cansado de oír muy pronto. Pero estoy cansado de escuchar a Liner decir, ¿cuánto tiempo más?». En el lado opuesto del padre del niño, inevitablemente sentado en posición fetal con una postura estrecha, una niña de pelo rubio habló al chico pelirrojo como si estuviera exasperada. Tomó la forma del muchacho, Liner, siendo remontado por 2 de ellos. Pero había una razón para que él actuara así. Es la primera vez que vamos a una ciudad, ¿verdad? ¿No estás emocionado? Al ser educado en un pueblo rural llamado Brouge, que estaba rodeado de montañas, podías decir que era alejado. Liner solo había ido a pueblos y ciudades de los alrededores. Pero esta vez era diferente. Había salido del territorio por primera vez desde que había nacido. Incluso si lo llaman una ciudad, es solo del Fit. No es que vayamos a la capital y si estás tan emocionado será completamente obvio que eres un campesino. Bien, Brouge es rural. No era eso lo que quería decir. Era una conversación animada, pero no había nadie prestando atención a ella. Desde el principio, el carruaje estaba lleno de gente y todos charlaban a gusto, así que la gente que prestaba atención a esta conversación no existía. Pero entre ellos, había un hombre que parecía estar en la plenitud de su vida, con un buen físico y una abundante barba, vio esa conversación y comenzó a hablar con el padre de Liner. ¿Vienen ustedes de Brouge? Sí, ¿conoces Brouge? Es el pueblo que está al borde del territorio gobernado por el vizconde Bayak, ¿verdad? Parece estar bien informado. Puesto que soy un poco amistoso con él. Diciendo eso, el hombre inclinó su mano vacía hacia sí delante de su boca. El padre de Liner comprendió lo que quería decir mirando esa acción. Está relacionado con el alcohol, G. Correcto. Si hablas de la cervecería de Beil, es bien conocido localmente a su manera. Gajaja, el hombre se rió de una manera cordial que se ajustó a su apariencia. El vizconde Bayak era famoso por ser un amante del alcohol incomparable. Si a las personas que vivían en el territorio les preguntaran sobre eso, habrían oído al menos una vez sobre los rumores de que bebería alcohol todas las noches como si estuviera bañándose en él o que a menudo visitaba los bares de la ciudad para tomar una copa. Según Beil, el vizconde vivía en la ciudad donde Beil tenía la cervecería, antes de que comenzara a gobernar. Parecía que le había gustado el alcohol de la fábrica de cerveza de Beil desde ese momento, e incluso después de convertirse en vizconde, había estado comprando regularmente a la fábrica de cerveza. Pero aunque la transacción monetaria era apropiada, era difícil decir que su ciudad estaba cerca del territorio Bayak. Y así, ahora estaba en medio de expandir su negocio en el territorio Bayak después de la venta. Dijo que aunque todavía no había ido a Brouge, sabía su nombre y la geografía que lo rodeaba. Pero aún así, si es de Brouge, ¿estás yendo bastante lejos del Fit de su destino? No es muy adecuado llevar a los niños a visitar la ciudad portuaria del Fit. Como su nombre indica, era una ciudad que se extendía frente al océano, y donde la pesca y el comercio eran prósperos. La mayoría de la parte en contacto con el mar era puerto, por lo que el tráfico de barcos era bastante grande y no era como si hubiera una playa para disfrutar en el mar. Sería diferente si uno se dirigía hacia la costa a una pequeña distancia del puerto donde no había carriles de barco, pero en esa zona los monstruos estaban habitualmente presentes. Había barcos de pasajeros que daban la vuelta al mar, pero mirando a Liner y a los dos, no parecían estar preparados para disfrutar del viaje en barco que llevaría más de 3 meses. En ese caso, podrían haber llegado a saborear los productos marinos. No es para hacer turismo, sino para participar en el torneo de lucha. Hacia la pregunta de Beil,
Liner lo declaró decididamente. Delphitt era una ciudad portuaria, en otras palabras, era una ciudad de pescadores. Por lo tanto, había un montón de hombres que eran vigorosos y orgullosos de su fuerza. Tal vez con ese espíritu como origen, desde los viejos tiempos un torneo de lucha se celebra cada año en Delphitt. Aunque se sostenía con un frente que ayudaría a mantener la seguridad de las actividades marítimas, su origen se debía a las personas que querían dar rienda suelta a la ira amontonada normalmente o simplemente a aquellos que querían ir salvajes. Pero la compatibilidad de este acontecimiento violento con la gente que vivía en Delphitt era extraordinariamente buena. Con el paso de los años, el número de participantes aumentó e incluso la escala se expandió rápidamente. En el momento en que habían transcurrido 20 años desde su inicio, se preparó incluso una etapa exclusiva y ahora no solo de Delphitt, sino también de las ciudades de los alrededores, aparecieron participantes y se había convertido en una especialidad. Pensándolo bien, ya era esa temporada, ¿eh? Mientras estaba convencido, Bale miró fijamente al entusiasmado Liner y habló. Torneo de lucha, ¿tú? ¿Qué? Esa reacción, dijo Liner. No es que seas débil, pero es solo que el torneo de lucha de Delphitt es bastante serio. Solo ten cuidado de no tener una gran lesión. Está bien, desde que voy a ganar. Howe, es una gran declaración, dijo Bale. Bueno, él está participando en la división de menores de 13 años. El padre de Liner se frotó la cabeza con brusquedad. A eso, Liner levantó una voz de protesta diciendo, «Detente», e intentó apartarle la mano. Al mirar esa enternecedora escena, Bale no podía sentir el aire de una persona fuerte, una que sería capaz de ganar a través del torneo, de parte de él. Y mientras Liner estaba haciendo una rabieta, de pronto el borde de su camisa fue tirado y él giró sus ojos hacia el otro lado. ¿Qué? Está a la vista, Delphitt. Realmente. Tan pronto como se dijo, Liner no solo puso la cabeza, sino la mitad de su cuerpo fuera de la ventana y captó la ciudad de Delphitt en su visión. Sería una exageración decir que podrían llegar al cielo, pero todavía podía ver muchos edificios altos que no estaban en Lietze. Había muchos puestos a lo largo de la carretera en la que se movían, y muchos de ellos estaban llenos de gente que iba y venía de la ciudad. A pesar de que todavía tenían que entrar en la ciudad, con lo que estaba en la distancia, ya estaba animado. El corazón de Liner bailaba al pensar en cuántas cosas desconocidas e inauditas estarían desbordando allí, cuando entrara en la ciudad. Junto a él, aunque la muchacha tenía una expresión desinteresada, tal vez debido a que estaba interesada, estaba mirando repetidamente por la ventana. ¡Oh, increíble! Liner, no hagas tanto ruido, y es peligroso, retrocede. Está bien. ¡Wow! ¿Qué es eso? Después de llegar a la tan esperada ciudad de Delphitt, la tensión de Liner aumentó. Finalmente, la excitación de Liner continuó aumentando hasta que entraron al interior y bajaron del carruaje. Y cuando se paró sobre el suelo de Delphitt en sus propios pies, ese voltaje alcanzó su pico. El número de personas es grande, los edificios son enormes, hay una nave de acero. Es una estatua de un barco. Por el momento, Liner estaba gritando todo lo que veía. Incluso mirando el monumento de un enorme barco en medio de una fuente en la plaza central, no pudo ocultar su emoción. Mirándolo, la gente de la ciudad se reía de él como si estuviera viendo algo agradable. Liner estaba tan animado que ni siquiera se dio cuenta de la situación alrededor, pero para las dos personas que lo acompañaban, era considerablemente embarazoso. «Hey Liner, estás muy emocionado. Tenemos que ir rápidamente a registrarte para la participación. Eso y todo lo demás para más tarde, iré hacia el mar y volveré. Ah. Vamos». Tan pronto como Liner, que no era capaz de quedarse quieto, dejó esas palabras y comenzó a correr. Esa figura pronto se mezcló entre la multitud de personas y desapareció. Bueno, es una pena, él está tan emocionado como siempre. Voy a completar el registro por lo que te lo dejaré a ti. Después de atraparlo, nos reuniremos frente a esta fuente. Bien, entendido. Tenían que dividirse inevitablemente en dos direcciones. El niño llamado Liner, una vez liberado, jugaría y se movería para siempre hasta que se cansara.
Había ido hacia el puerto para mirar el mar por ahora, pero no sabía a dónde se dirigiría al siguiente. Era obvio que las cosas se pondrían problemáticas si ella no lo perseguía de inmediato. Mientras suspiraba, corrió tras él, moviéndose como si esquivara entre la multitud. Era una hazaña que solo podía hacer porque era una niña pequeña y ágil. Aunque era la primera vez que ella, que era del mismo pueblo que Liner, veía un mar de gente. Y entonces chocó con una figura que venía de la esquina de la calle. ¡Kia! Debido al impacto de la colisión, involuntariamente cayó sobre su trasero. Como la otra persona había estado caminando, afortunadamente no parecía estar herida. Pero eso era solo con respecto a sí misma. Deseando confirmar la seguridad de la otra persona, se levantó. Lo siento. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aquella voz refrescante llegó a los oídos de la muchacha sin ser ahogada por la bulliciosa muchedumbre. Eso en sí era algo que podía fascinar a la gente, pero después de ver que la dueña de esa voz era una chica cuya edad no era muy diferente a la suya, recuperó el aliento. Linda. No había sarcasmo, y además era su franca impresión. Hasta una posición un poco por debajo de los hombros, se recogió el cabello negro brillante. Piel transparente como la porcelana. Unos iris del mismo color que el cabello mantenía un cierto encanto oriental. Contrariamente a la inmadurez, la apariencia de la chica tenía una atmósfera madura. Era tan hermosa que uno no dudaría si se la describiera usando la palabra bisoujo. ¿Estás bien? Pareces estar un poco aturdida. Lo siento. No es nada. ¿Realmente no estás herida en ninguna parte? ¿Qué debo hacer si hay algunos rasguños en una chica tan hermosa? Esta chica de pelo negro era lo suficientemente hermosa como para hacerle albergar tales pensamientos que estaban cerca de estar nerviosa con ella. No te preocupes tanto. Ella al instante me sostuvo así que ni siquiera caí. Debido a que la niña de cabellos negros le había robado los ojos, no lo había notado, pero detrás de la muchacha había una mujer de unos 20 años de edad, de pelo castaño, con un traje de cocina. Debe ser su acompañante. Cuando miró de cerca, notó que la chica de pelo negro llevaba un vestido espléndido que no había visto antes. Sin duda, era una noble. Pensando en ello, ¿no tenías prisa? Eso es correcto. Pero quería perseguir a Liner. Pero se sentiría incómoda si no se disculpaba correctamente. Tal vez debido a la sensación de conflicto de los que miraban a gusto, una sonrisa amable flotaba sobre la cara de la niña de pelo negro. No te preocupes por mí. Más bien, esto significa que las dos estábamos destinadas a conocernos. Destinadas a conocernos. Si este es un vínculo fuerte, podremos reunirnos de nuevo algún día. Por eso, cuando volvamos a reunirnos. Veamos, por favor, hazte amiga mía. Amiga. Escuchando la petición completamente inesperada, sus ojos se convirtieron en platillos. No quieres. No en absoluto. Más bien, está bien con alguien como yo. Si vamos a encontrarnos de nuevo, será una prueba de que nuestro vínculo es real, así que, ¿no es natural que seamos amigas? ¿Es eso así? Sí. ¿Y así, podrías guardar tus sentimientos actuales hasta nuestra reunión? Sí. Honestamente, no podía entender el punto de la chica, pero por alguna razón era capaz de aceptarla fácilmente. Tal vez fue debido al encanto de la chica. Entonces, nos vemos de nuevo en alguna parte. Vamos, yo no. Sí. Dentro de la ciudad, donde la gente seguía moviéndose sin interrupción, la niña de pelo negro y su acompañante, que se parecía a ella, se marcharon con pasos tranquilos. Después de eso, volvió a sus sentidos y aseguró a Liner, y cuando volvió a la fuente mientras lo arrastraba, el sol empezó a hundirse. Normalmente, ella habría estado regañando a Liner por causar problemas, pero solo por hoy. Debido a la reunión con esa misteriosa chica, sus sentimientos estaban algo confusos. No podía decirlo con palabras, pero era como si los engranajes del destino hubieran comenzado a girar, esa clase de sentimiento que podían llamarse ni ansiedad ni elevación. Mientras ella seguía teniendo ese tipo de sentimiento algo turbio, llegó a la mañana siguiente.
Dado que era el día del torneo de lucha, Liner, que era 3 veces más enérgico que su auto normalmente excesivamente energético, se adelantó al lugar y tuvo un encuentro impactante que no podía compararse con el de ayer. No, hablando con precisión, eso no era un encuentro, sino una reunión. Fue cuando los participantes de la pelea de menores de 13 años, incluyendo a Liner, se reunieron en la sala junto al escenario, cuando esperaban que sus nombres fueran llamados. Cuando esperaba el inicio del torneo con Liner para hacer una aparición, vio una figura que la hizo dudar de sus propios ojos. Esa figura, que no podía olvidar desde ese día hace 3 años, fue llamada por un nombre distinto del de sus recuerdos. No había manera de que pudiera confundir la apariencia de la persona que había salvado su vida. Era más alto y la masculinidad de sus facciones había aumentado, pero los vestigios de aquel día aún estaban marcadamente abandonados. Por casualidad, sus ojos percibieron a la chica. Aquellas profundas pupilas carmesíes que expresaban una fuerte voluntad eran las mismas de aquel día. Sus ojos se encontraron y ella recuperó el aliento. Sus miradas se cruzaron por un solo instante. Mientras movía la mirada, respiró como si acabara de recordar el aire acumulado en sus pulmones. Junto con eso, la chica rubia Coletta Meyer pronunció el nombre del niño que había llevado a cabo la reunión como si estuviera masticando. Harold Sama. Fin del volumen 1. Si les ha gustado, no se olviden de darle like, me gusta y comparte. Además, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. En la brevedad tendré listo los siguientes capítulos de esta historia. Hasta el próximo capítulo.